Bienvenidos a este nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. ¿A usted le ha pasado que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones cree estar preparado y cree saber qué hacer ante ciertas circunstancias? Pareciera que muchas veces los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que estaremos listos o estamos preparados para enfrentar alguna circunstancia. Es más, podemos planear, si esto sucede, voy a hacer esto. Si esto sucede, voy a hacer aquello. O si esto sucede, yo nunca haría esto. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de nosotros no está preparado para las cosas que vienen. Muchas de estas nos toman por sorpresa y muchas de estas nos desestabilizan, nos llevan a reflexionar muy bien acerca de qué tan preparados estábamos para lo que había de acontecer. En la Biblia hay un relato muy interesante. Aparece en el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Es la historia de un hombre al cual le llegó una circunstancia adversa de repente. Y podemos aprender muchas cosas. Y de esto estaremos reflexionando en varios pasajes en esta semana. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Voy a resumir en gran parte el suceso. El rey era Josafat y había tenido buenos y malos comportamientos. Y la historia de Israel con él había sido una historia de victorias, también de derrotas. En este momento las cosas funcionaban bien. Había una cierta relativa paz y había una tranquilidad y había prosperidad. Es decir, las cosas estaban estables. La condición económica del pueblo era buena y la condición económica de los que estaban alrededor era una condición que no se podía comparar con la del pueblo de Israel porque se veía en el pueblo de Israel una prosperidad y un crecimiento económico que no se notaba alrededor. Pero eso también generaba de alguna manera malestar, envidias y muchos otros querían tomar las cosas que tenía el pueblo de Israel. Es interesante que en el relato, estando en el reinado Josafat, de repente un día viene para darle una noticia. Y es que al menos 3 o 4 enemigos, pueblos que estaban circundantes, empezaron a levantarse. Algunos empezaron a acercarse a la ciudad y la noticia es que vienen los del monte de Seir, vienen los que están en tal otro lugar, vienen por tal zona. Es decir, más o menos por el norte, el sur, el oriente y el occidente, todos empezaron a acercar al pueblo. Es una situación que poco se espera. Probablemente un rey tenía la tendencia a pensar que lo que debería hacer en ese momento era convocar a todos sus soldados, a todo su ejército. Ya lo había hecho en el pasado. Es más, este rey se equivoca en alguna ocasión porque él busca la ayuda de alguien del cual no debía depender de Dios. En esta ocasión hace lo correcto, pero lo toma por sorpresa. Y entonces, ¿qué hacer cuando viene algo que nos toma por sorpresa? Algo que supera nuestras fuerzas, nuestras previsiones, para lo cual no estábamos preparados. ¿Saben qué hace el rey? Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Después de recibir la noticia, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Josafat tuvo temor, se propuso consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Eso fue lo primero que el rey hizo. Es lo primero que un creyente haría. Cuando confiamos en Dios, lo primero que debemos hacer es consultar al Señor. Es decir, decirle al Señor que dependemos de Él. Hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Es interesante cómo la expresión buscar, sujetarse, depender de Dios aparece muchas veces en este relato. Es decir, lo primero que el rey hizo fue buscar el consejo de Dios. Pero hay una motivación mucho mayor que simplemente la aparición de los enemigos. Es que el relato continúa diciendo que en la oración de Josafat destacan los siguientes aspectos. El primero, el rey reconoce que en el pasado el pueblo ha vivido circunstancias muy difíciles. Es más, lleva su memoria hasta la época en la cual estaba en Egipto y cómo Dios los sacó de Egipto y cómo Dios los llevó por el desierto, cómo Dios los protegió de los enemigos y cómo les dio la tierra. Es interesante que el rey le dice a Dios, Señor, en el pasado nuestros antepasados vieron cómo tú obraste, todas las cosas maravillosas que tú hiciste. Traer a la memoria lo que Dios ha hecho en el pasado es un gran secreto del éxito. Mire, si usted hoy está aquí y me está escuchando, me está viendo, es porque Dios ha sido tan bueno y misericordioso
que Dios en su gracia ha permitido que eso sea así. A su alrededor y en el mundo, miles de personas han perdido la vida, pero usted y yo estamos aquí. Es más, si usted pone su memoria a funcionar, va a recordar que ayer, hace un mes, hace un año y hace muchos años, Dios lo guardó de cosas iguales o peores que estas. Traer a la memoria el obrar de Dios en el pasado es maravilloso. Lo que Dios ha hecho no solo en su vida, sino en la vida de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos. Ese mismo Dios que obró en ellos es el mismo Dios que puede obrar hoy. Entonces, no solo el rey hizo pregonar ayuno y oración, sino que trajo a su memoria todo lo que Dios había hecho en el pasado. Cuando enfrentamos situaciones adversas en las cuales no sabemos qué hacer, muchas veces se nos olvida que el mismo Dios que hoy estamos buscando y clamando es el mismo Dios que en el pasado nos ayudó en muchísimas circunstancias adversas. A veces los seres humanos somos frágiles en la memoria. Podemos recordar quizás los sufrimientos y las angustias, pero se nos olvidan las victorias y los momentos que hemos salido adelante. Dios había orado muchísimas veces antes en el pueblo de Israel y ahora lo que el rey está haciendo es trayendo a la memoria todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Eso fortalece nuestra fe, eso fortalece nuestra memoria, pero también fortalece la fe de otros. Es como cuando en la iglesia las personas cuentan testimonios. Cuando esto sucede, no solo se fortalece la fe de la persona que cuenta el testimonio de lo que Dios hizo, sino que fortalece mi propia fe. Esta es una invitación muy importante, no solo a buscar el rostro de Dios, sino a recordar delante de Dios lo bueno que Él ha sido en el pasado. Y la tercera enseñanza que hay allí, que me parece maravillosa, es que el rey y el pueblo, cuando están orando al Señor, mire lo que dice el versículo 11. Recordamos ahora que ellos vinieron y tratan de expulsarnos de la heredad que tú nos has dado. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no tenemos fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y en ti ponemos nuestros ojos. En otras versiones dice, a ti volvemos nuestros ojos. Qué lindo cuando el rey es el que se pone delante de Dios y dice, Señor, tenemos enemigos, tenemos una situación, tenemos una pandemia, tenemos una cantidad de cosas ahora. Y la verdad, no sabemos qué hacer. Nuestras fuerzas no son suficientes contra eso. Pero en medio de ello, de algo estamos seguros. Y es que a ti volvemos nuestros ojos. Creo que una de las grandes bendiciones del creyente es poder evidenciar que cuando nuestras fuerzas se han debilitado, estamos confiados en la fuerza del que todo lo puede. Y es importante pensar que en este relato, quien habla es un rey. La gente esperaría que el rey sepa qué hacer. La gente esperaría que el rey junte sus fuerzas y vaya a enfrentar al enemigo. No, el rey pregona oración, pregona ayuno, empieza a recordar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el pasado. Y ahora, ¿saben qué hace? Vuelve sus ojos a Dios. Y en un acto de humildad, de reconocimiento, no confiando en todos los científicos del mundo, ni en los reyes del mundo, ni el presidente de nuestra nación. Dice que vuelve sus ojos a Dios y le dice, Señor, nosotros no podemos contra lo que está pasando. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuánto hace que usted y yo no nos ponemos delante del Señor para decirle, Señor, ya no puedo más, ya no puedo más, pero a ti vuelvo mis ojos? Dios no es nuestro último recurso, debe ser el primero. Y cuando humildemente le decimos al Señor, Señor, todo lo que el mundo hace parece no tener sentido. Parece que no hubiéramos logrado un avance, pero es que no hemos recurrido al que todo lo puede. El rey Josafat reconoció que en medio de las circunstancias adversas, de las dificultades, siempre, siempre debemos volver nuestros ojos a Dios. Oh Jehová, Dios nuestro, no tenemos fuerzas suficientes contra esta calamidad que viene contra nosotros. De veras, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Dios espera que volvamos nuestros ojos a Él. En medio de esa circunstancia difícil de enfermedad, de necesidad económica, de falta de oportunidades,
y de no saber qué va a pasar en el futuro. De una cosa estamos seguros, mientras nuestros ojos estén puestos en el Señor, saldremos adelante. De esta vamos a salir fortalecidos. Que Dios nos bendiga.